¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Esto es A Fondo. Soy Eduardo Campos. El tema de esta noche, el presidente Andrés Manuel López Obrador, a un año. ¿Cómo ha sido este año? ¿Cuál ha sido la valoración? Y sobre todo, a usted que nos acompaña en casa, ¿cómo le ha repercutido esto? ¿Para bien? ¿Para mal? ¿Usted está de acuerdo con el voto que emitió? ¿Se siente satisfecho? ¿Es más de lo que esperaba? ¿O de alguna manera se siente defraudado? ¿O tiene la esperanza de que esto funcione un poco más adelante? Lo vamos a ver hoy con 3 invitadas de lujo, 3 voces jóvenes, 3 voces femeninas que nos acompañan en este programa y en un momento iniciamos. A Fondo con Eduardo Campos. Y bueno, como es costumbre, dividiremos nuestro programa en 4 distintos bloques. En el primero de ellos vamos a hablar de la política. En el segundo vamos a hablar de la economía. ¿Qué es la economía en este año? ¿Cómo se ha venido desarrollando? En nuestro tercer bloque vamos a hablar de la justicia social también que hay en este país. ¿Cómo estamos? Y finalmente, ¿cuáles son las conclusiones en un cuarto bloque de este primer año y sobre todo hacia dónde nos vamos dirigiendo? Lo importante es que ustedes y nosotros aquí en el estudio hacemos el programa a fondo. Los invitamos a que permanezcan con nosotros y pues bueno, tenemos el gusto de que nos acompañen en esta noche. Ella es Genoveva Bañuelos. Giovanna. Perdóname, Giovanna, y me lo ha dicho No te 3 preocupes, veces el día de hoy. Eduardo. Giovanna Bañuelos, ella es senadora, es coordinadora del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. Bienvenida. Muchísimas Mucho gusto gracias, de tenerte buenas aquí. noches. Gracias. Y también está Michelle González, ella es diputada federal del Partido Acción Nacional, guanajuatense, ¿verdad? Así es. Y otra Muchas gracias. zacatecana. Y finalmente nos acompaña aquí también Pilar Lozano. Ella es diputada federal del Movimiento Ciudadano. Neoleonesa, tengo entendido, ¿verdad? Por el Estado de Nuevo León, es correcto. Muy bien, bienvenida, muchas gracias. Y pues, sin más, ustedes tienen la palabra. Yo les pregunto, tenemos el primer año de gobierno y vamos a hablar del tema económico. ¿Cómo es el balance que hacen en tu partido de este primer año del presidente Andrés Manuel López Obrador? Bueno, sin duda estamos reconocidos de que ha sido un año muy complejo. Todo el primer año de una transición, incluso de una administración a otra, aunque se conserve el gobierno dentro del mismo partido político, es complejo. Máximo si es una transición en la que hay pues un cambio que nosotros describimos como un cambio de régimen, un cambio profundo, una cuarta transformación. Es complejo porque evidentemente, tanto en materia social, política, económica, a nuestro juicio y al juicio de la gran mayoría de los mexicanos que salieron a votar en la pasada jornada electoral, pues el rumbo que estaba llevando el país no era el adecuado. Y pues las expectativas de esta nueva administración encabezada por el hoy presidente Andrés Manuel, pues evidentemente que fueron muy altas. Entonces, el poder administrar en un año, en principio, el estado que guarda el país, como te lo entregan, el poder arrancar los primeros 4 meses de tu gobierno con un presupuesto que incluso fue apalabrado con la administración anterior, y el poder incluso ir armonizando el marco jurídico que habrá de darle sustento a todos los programas sociales que van a ser un ícono de esta administración, pues es un proceso que cada uno como tal merece un profundo análisis y debate. Pero en términos generales nosotros apreciamos que el primer año ha sido un año en el que se ha utilizado muy bien el tiempo, en el que se han sentado las bases legislativas y también administrativas para lo que habrá de dar, pues obviamente la fuerza a esta transformación que nosotros queremos llevar al país, ¿no? Sin embargo, Michelle, las calificadoras internacionales, los estudiosos, los analistas nacionales, parece ser que opinan otra cosa, ¿verdad? Sí, mira, Eduardo, yo quiero compartirte que nosotros tenemos claro que este gobierno empezó con el pie izquierdo. Y lamento mucho decirlo esto y de esta manera, porque no nos gustaría que fuera de esa manera. Nosotros, y yo en lo particular como mexicana, quiero que le vaya bien al presidente, quiero que le vaya bien al gobierno, porque pues eso significaría que nos iría bien a todos. Pero desafortunadamente los indicadores dicen que no vamos bien. Y lo peor no es eso. Lo peor es que tenemos a un presidente que en lugar de enfrentar y de asumir la realidad,
él prefiere decir, yo tengo otros datos. Y pues esto así nunca va a cambiar. Ahora, si nos metemos en materia económica, pues en lo que va del año, respecto al 2018, cayó la inversión en 306,000 millones de pesos. Ahora la pregunta es, ¿por qué cayó la inversión? Primero, porque este gobierno se ha encargado de no generar la confianza suficiente para los inversionistas. En segundo, por el alto índice de inseguridad. Y en tercero, por el nulo respeto a la ley. Ahora, vayámonos un poquito más atrás cuando en ese momento candidato Andrés Manuel López Obrador decía y prometía que íbamos a crecer al 6%. Cuando fue candidato, cuando fue ya presidente electo, dijo que siempre no, que creceríamos en un 4%. 4%. Y luego ya como presidente en funciones, que siempre no, que creceríamos en un 2%. Y actualmente hemos crecido 0%. Y prácticamente estamos en recesión, como bien lo han comentado varios funcionarios. Ahora, esto dejémoslo de ver en números fríos. O sea, esto traduzcámoslos ya en realidades. Esto significa que hemos perdido 289,000 empleos. Y estos empleos... ¿En este año? Sí, claro. O sea, es en la comparativa al 2018, es correcto. Entonces, estos 289,000 empleos representan también esos anhelos y esos sueños de familias mexicanas. Pilar, sin embargo, no podemos negar que hoy ya hay un mayor orden fiscal. Sí, ¿Cómo pero lo ves? déjame comentarte algo, Eduardo. Yo la verdad es que coincido en una cosa con la senadora. Siempre que hay un cambio de gobierno, sobre todo de régimen, hay expectativas muy altas. Eso es cierto. La sociedad, por el hartazgo de otros gobiernos, dice, bueno, ahora cambiamos, tenemos un régimen diferente y hay expectativas muy altas. Lamentablemente, tampoco es fácil cumplir las expectativas en un año, me queda claro. Pero no solo no se han cumplido, sino que hemos ido para atrás. Entonces, ahorita también, como lo comentaba la diputada, y yo creo que no lo decimos los grupos parlamentarios, como el de Michelle o el mío, sino lo que salió simplemente ayer que dijo el INEGI. El INEGI. Estamos entrando en una recesión técnica, y aunque algunos todavía no lo quieren admitir, o tal vez no suceda, pero es muy probable que sí se dé en unos 2 meses. 3 trimestres a la baja. Pues sí, una recesión técnica que simplemente no tenemos crecimiento. Entonces, no podemos dejar de escuchar a los especialistas, no podemos dejar de escuchar a las instituciones que finalmente se dedican a esta materia, a hacer los estudios, saber qué está pasando con la economía. No es lo que está diciendo la gente, es lo que están diciendo los especialistas en esta materia. Y a eso me parece sumamente importante, relevante y que debemos resaltar y saber qué está pasando realmente en nuestro país. Porque más allá de que las expectativas no se pueden cumplir tan rápidamente en un año, que me queda clarísimo, no solo es eso, sino que yo sí siento que vamos para atrás. O sea, vamos completamente para atrás en muchos sentidos y también el tema de los programas sociales, pues creo que han dañado un poco algunas otras cosas a las que debimos darles prioridad, como es el tema de la salud, como es el tema del cáncer de los niños, como es el tema de las estancias infantiles. Vamos a entrar ahorita a hablar muchas esto. otras cosas. Pero, a ver, yo te pregunto, Giovanna, más allá de las buenas intenciones que el presidente tiene, y coincido con lo que tú decías, como mexicanos todos queremos que nos vaya bien en este país, más allá de las buenas intenciones, la realidad nos está mostrando que hay, parece ser que una distancia muy larga entre el discurso todas las mañanas que escuchamos en Salón de Tesorería y la realidad cuando uno ve que los precios de los productos básicos suben, en general, vamos, que hay un incremento de precios. ¿La economía cómo puede mejorar así? Bueno, mira, en principio decir que respeto evidentemente mucho la opinión de mis compañeras legisladoras, pero que el tema de la economía, a final de cuentas, en el país está viviendo en una etapa de crisis que obedece también a una crisis internacional, que todos los que estamos aquí en esta mesa conocemos el origen de esa crisis internacional, en la que ha impactado en economías tan potentes como la economía de Alemania, como la economía de Japón y como la economía de muchas otras potencias mundiales. Sin embargo, en el país se ha actuado con absoluta responsabilidad y no es que tengamos otros datos, parafraseando al presidente, no es en el aspecto de decir
En cuanto al tema de desempleo, yo te puedo decir en datos en función del Instituto Mexicano del Seguro Social, la creación de nuevos empleos que se han dado. Pero o en con el caso de muy bajos inversión ingresos. también, dártelos con números. Pero a ver, Eduardo, con franqueza. El tema económico es responsabilidad de un año que está administrando el actual presidente o obedece a aspectos de carácter internacional y a lamentablemente una circunstancia muy vulnerable de economía interna que se tenía en el país, producto de malos manejos administrativos en el pasado. Cuando hablamos de si Andrés a un año podemos hacer un corte o un balance de si cumple o no, yo te puedo decir con certeza que sí, con datos y con información comprobable que va mucho más allá del discurso mañanero del presidente. Lo que es cierto también es en este presupuesto, y lo podemos observar, aparte que es el primer presupuesto real del presidente de la República, no hay incremento a la deuda pública. Ese fue un compromiso que él hizo en campaña y no lo hay. Y no hay manera de que con datos me puedan decir lo contrario. No hay incremento a la gasolina, a la energía eléctrica, al diésel. No lo hay en el presupuesto programado. Tampoco está programado ninguna otra clase de impuestos y me parece pues que con lo que se tiene simplemente se está priorizando el poder apoyar a los sectores más vulnerables de la sociedad y darle un giro. Se está haciendo una política más a la clase media baja y a la clase baja que a la media alta y a la alta, a los inversionistas. Y esto no debería de ser una sorpresa para ninguno de los que estamos en esta mesa, para ninguno de los que nos está viendo o escuchando en sus hogares, porque fue un proyecto que comprometió a Andrés durante más de 20 años y que en el Partido del Trabajo lo sabemos porque lo acompañamos en sus 3 procesos electorales. Desde por el bien de todos, primero los pobres, y este presupuesto atiende evidentemente a poder privilegiar a través de estos programas sociales a ese sector de la sociedad, esos sectores de la sociedad que históricamente han estado en el abandono y en el olvido. Evidentemente no va a ser la misma opinión que tenga quien estaba acostumbrado a través de un trabajo digno, decoroso, honesto, de la construcción o de cualquier otro gremio y que hoy no ve las fuentes de empleo que en un pasado inmediato tenía, poder hacer ese reclamo. Pero necesita recomponerse el tejido social y económico de nuestro país y en eso sí está dando resultados el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a tener que hacer una pausa, pero yo les pido antes de ir a ella que me den una respuesta lo más concreta posible a una pregunta cerrada. Les pediría también si me dan una respuesta cerrada. ¿Estamos mejor en este 2019 finales que como estábamos en 2018 en el aspecto meramente económico, Michelle? Por supuesto que no, estamos peor. Los datos no mienten. O sea, hay menor inversión, se han perdido empleos. El presupuesto del 2020 para el tema de salud se disminuye en 3,000 millones de pesos. En inseguridad ni hablar. Ese es otro tema. Vamos ahorita a ese tema. Pilar, ¿estamos mejor o peor que hace un año? Económicamente hablando. Económicamente hablando, estamos peor. Y como lo decía, esta llamada recesión técnica que llama el INEGI no se daba desde el año 2009. Entonces, hace 10 años no se daba una recesión técnica. Entonces, simplemente con eso la respuesta es ¿cómo estamos? Peor. Y bueno, Ivana, ¿estamos mejor o peor? A mí me parece que no se puede calificar de mejor o peor. Estamos en una época compleja, en un momento de transición y habremos de estar mejor, eso sí te lo digo con certeza. Vamos a hacer una pausa, regresamos a hablar del tema de seguridad. ¿Está usted más seguro que hace un año? ¿Qué opina? Aquí vamos a tener la voz de 3 jóvenes legisladores. En un momento regresamos. El tema que vamos a abordar ahorita, tratamos de hacerlo lo más sintético para que usted tenga un panorama global de cómo ha sido este primer año de gobierno de un partido diferente al que normalmente habíamos tenido en este país. Ya no nada más podemos hablar del que somos un país que tiene solamente 2 partidos que han gobernado. Hoy tenemos un tercero y bueno, aquí están ya los resultados en un primer año. En la cuestión de seguridad, Pilar, ¿qué puedes tú aportarnos? La gente dice que ha crecido de manera importante la inseguridad en este país. Los datos incluso del gobierno mismo muestran que se va a la alza. Sin embargo, parece ser que otra vez escuchamos un discurso diferente a la realidad, Pilar.
Pues la realidad es que la inseguridad ha crecido enormemente en el país y yo creo que inclusive en ciudades y en estados donde antes había cierta seguridad, hoy no la hay. Y pongo de ejemplo la Ciudad de México. La Ciudad de México, la verdad es que era una ciudad más o menos segura y uno podía transitar sin ningún problema. Hoy en día ya no lo es, tampoco la Ciudad de México. Creo que son muy pocas las ciudades como Mérida o alguna otra que pueden seguirse, seguir diciendo que son ciudades seguras, pero en una generalidad del país no hay seguridad, hay mucha menos seguridad. Te pongo un ejemplo. Nosotros que estamos en la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad, fomentamos muchísimo el uso del transporte público, que hay que movernos de manera diferente, obviamente, pues, para disminuir el tráfico, la contaminación, todo esto. ¿Sabes cuál es un gran problema? La gente que tiene el automóvil no quiere dejar el automóvil porque se siente mucho más insegura en el transporte público. Claro, en el coche también estás inseguro, porque ciudades que no se mueven son ciudades que son blancos para la delincuencia y te asaltan en el coche. Pero de todas maneras, si agarras el metro, el metrobús o la bicicleta, también te asaltan. Entonces la gente tiene miedo y a nosotros nos lo han dicho y dicen, ok, a ver, yo estoy dispuesto a cambiar mi manera de moverme, ya no utilizar tanto el vehículo. Correcto. Me voy a subir en el metro, voy a subirme en el autobús, voy a subirme, pero me asaltan. ¿Qué garantías tenemos? ¿Qué garantías tenemos? Entonces va un tema con el otro. ¿Cómo podemos nosotros estar hablando querer cambiar todo este tema de movilidad para ayudar a las zonas metropolitanas a que podamos de verdad tener unos recorridos mucho más cortos y rápidos cuando no tenemos seguridad en el transporte? Entonces, es pues por ponerte un ejemplo, pero así es como está el país en todo, en temas de seguridad. En el Partido del Trabajo, ¿sí ven que ha disminuido la inseguridad en este país? No, por supuesto, y sería absurdo decirte lo contrario si hay números y hay cifras que pueden confirmar que efectivamente el problema de la inseguridad es el problema más sentido que tenemos hoy en el país y que en efecto, pues en cada uno de los rincones de nuestro país la gente percibe que ha crecido este conflicto y que lo vive de manera cotidiana. Nosotros lo que sí sostenemos es que tiene su origen en una decisión muy irresponsable que se tomó en el 2006 por el entonces presidente Felipe Calderón de declararle la guerra al crimen organizado cuando el Estado mexicano no estaba preparado para vivir un enfrentamiento de esa naturaleza, que lo puso de rodillas y que evidenció la incapacidad del Estado de poder enfrentar este tipo de conflictos tan serios que se tienen. Giovanna, Nosotros, la perdóname verdad, que te interrumpa. Adelante. Perdóname, déjame hacerte una pregunta y una reflexión en este sentido. Sí, pero ya tenemos un año de este nuevo gobierno, ya tenemos un año en el cual nos prometieron, ya no podemos seguir responsabilizando del pasado a lo que está sucediendo hoy en día. No, Eduardo, lo que es, coincido, no se puede responsabilizar, pero tampoco se puede tener una venda en los ojos y cerrarnos a la realidad histórica que como país hemos vivido y al origen como tal que nosotros sostenemos se da en el 2006, que provoca que esa estrategia sin sentido de combate a la delincuencia organizada pudiera haber desatado lo que hoy nosotros estamos padeciendo. Han pasado incluso 2 administraciones más, Eduardo, en el que evidentemente se está intentando corregir el problema tan serio que nosotros tenemos en el país y que no se va a corregir de la noche a la mañana. Esa es una pésima noticia que tenemos que decirla, que aunque estamos haciendo esfuerzos colectivos, y no hablo yo a nombre del gobierno federal, porque no soy su portavoz, yo soy coordinadora de los senadores del Partido del Trabajo, y te puedo decir con franqueza que los esfuerzos que nosotros desde esa trinchera estamos haciendo es para abonar a resolver el problema de la inseguridad, desde la creación tal vez de la Guardia Nacional, esta institución que tuvo el aval y que evidentemente eso compromete de una manera muy significativa sus resultados, porque tuvo el aval de todas las fuerzas políticas en ambas cámaras del Congreso de la Unión, desde la creación de la Fiscalía General de la República, el poder dotar de autonomía a esta institución, y que son las aportaciones que nosotros creemos que le hacen falta a esta, y que obviamente es en lo que podemos contribuir, que le hacen falta a esta nueva administración para poder combatir. Pero el problema de la inseguridad va muchísimo más allá. Es realmente complejo, pero también muy inocente creer que en un año un problema que nos tiene ubicados como foco rojo internacional,
en cuanto al tema de extorsiones telefónicas, de secuestros, de homicidios, de enfrentamiento entre grupos antagónicos del crimen organizado, en un año se iba a resolver. No fue un problema que estuvo en los niveles en los que está toda la vida, ni de un año para acá. Tiene un origen creciente que no hemos logrado detener desde el 2006 a la fecha. Ahí están los números. Michelle, Juan Mesa nos está preguntando ahorita a través de nuestras redes sociales, nos dice, más rollo, más palabras y estamos peor en el tema de inseguridad. ¿Tú qué opinas? Por supuesto, estamos peor. Mira, es bien claro. Este año se corona como el peor de la historia de México en homicidios dolosos. Es el año más violento en la historia de México. Ahorita ascienden en 31,000 víctimas de homicidios dolosos. Tenemos un incremento en 38% de los secuestros respecto al año anterior, un incremento del 14% en feminicidios. Claro que vamos peor. Y yo creo también, senadora, con todo respeto, dejemos de culpar al pasado. Yo creo que ya es momento de asumir la responsabilidad del mismo presidente y que se ponga a gobernar. Nosotros confiamos en su Guardia Nacional que nos pidió. Todos los partidos políticos votamos a favor de esa Guardia Nacional. ¿Y sabe a qué se dedica esa Guardia Nacional? El 20% de sus elementos. En política migratoria. Política 27,000 soldados, dice, elementos de la Guardia Nacional, dice Trump, esa es la estrategia de seguridad en el cuidando país, su frontera. en lugar de estar persiguiendo a delincuentes que han desbordado la inseguridad en todo el país. De esa manera y de ese tamaño es el reto que tenemos al día de hoy en seguridad. Pilar, se dice que la tasa mundial de homicidios aquí en la Ciudad de México es 5 veces más alta que a nivel mundial. Aquí lo que vivimos en México, ¿qué hacemos? ¿Por dónde podemos pedirle a ustedes, los legisladores, que nos ayuden a resolver este problema, si es que lo ven así ustedes? Antes de darte esa respuesta, nada más sí me gustaría enfatizar 2 cosas. Venga. Número 1, yo no defiendo al entonces presidente Felipe Calderón en la estrategia que haya tomado, pero sí me parece realmente absurdo el discurso de que como esto viene desde el 2006, entonces pues no se ha podido resolver. Estamos hablando de 12 años después. 12 años después y entonces no se puede resolver. Yo creo que, igual que lo dice Michelle, a ver, la única cosa sería, ok, ¿a partir de cuándo, senadora, nosotros o el gobierno más bien va a poder decir, ya no es culpa de los demás, ya es mi responsabilidad? Porque esa es una gran diferencia. Yo creo que cuando usted es gobierno también ya no se debe estar culpando a los demás, porque desde un principio se sabía cómo estaban las condiciones del país, cómo iba a recibir ese país y qué era lo que iba a hacer. Entonces, a mí lo que no me gusta de ese discurso es el decir, es que es la culpa de, perdón, pero el presidente cuando era candidato sabía cómo estaba este país. No era, digamos, nadie tenía una venda puesta en los ojos como para decir, no sabemos cómo está el país y ahora me doy cuenta de que está así por las administraciones anteriores. Yo ahí sí no coincido para nada. ¿Y cómo podemos resolverlo? Estuvimos de acuerdo en la Guardia Nacional porque finalmente todo lo que queremos es un mejor país, es vivir tranquilos, en paz, con felicidad, que nuestros hijos puedan salir a la calle libremente. Pero lamentablemente la Guardia Nacional también no ha sido, yo creo, capacitada ni ha sido utilizada de la manera correcta. ¿Por qué? Porque pasó, bueno, este fenómeno migratorio que tuvimos y obviamente se tuvo que dar un resultado expedito y el resultado que había era la Guardia Nacional, que se vaya a la frontera sur. ¿Por qué? Porque nunca hemos regulado nuestra frontera sur. Yo no estoy en contra de la migración, mucho menos, al contrario, pero sí debió haberse regulado hace muchos años. Y esto sí no es un tema de la actual administración, es un tema de administraciones pasadas, se debió haber regulado para que no llegáramos a este punto. Y llegamos a un punto donde entonces todos votamos por una Guardia Nacional que debía cumplir otras funciones que lamentablemente pues no las está cumpliendo y tampoco tienen la capacidad, no están capacitados de manera adecuada para cumplir con estas funciones de seguridad de nuestro país. No todos, algunos sí, no todos. Para alusiones personales, como dicen ustedes desde tribuna, ¿verdad? Esto es una mesa un poco ¿A partir más de cuándo, a partir de ya, está obligado el presidente, desde hace un año que tomó funciones, está obligado a dar resultados en materia de seguridad? Y creo que no podemos subestimar el esfuerzo que se está haciendo, pero también lo que se ha creado hasta el momento. Evidentemente, la creación de la Guardia Nacional, ustedes lo vivieron junto con nosotros, tuvo un proceso en incluso sanear
las corporaciones en materia de seguridad, de poder unificar en una sola este cuerpo de seguridad que habría de brindarnos desde entrada acercamiento, transparencia, confianza, cosa que en el pasado no teníamos en las instituciones en materia de inseguridad. La creación de la Fiscalía General de la República. Pero más allá de eso, el poder combatir de fondo el gran cáncer que nosotros tenemos como país y que no lo podemos negar, que es el tema de la corrupción a través de distintas medidas. Insisto, poder tipificar incluso la corrupción como un delito, porque era increíble que todos los mexicanos identificábamos ese como un gran conflicto económico y administrativo, pero que nuestro marco jurídico no estuviera ni siquiera descrito como un delito. El poder identificar a los miles de empresarios fantasmas, factureros que tenían a través de este movimiento financiero la posibilidad de hacerse de riquezas que se acercan al 1.4% del Producto Interno Bruto y que evidentemente es una fuga de recursos importantes. El poder hacer ese tipo de mecanismos para, en principio, limpiar la casa y posteriormente implementar las estrategias que van a darnos, no tengan duda, seguridad en el país, ese esfuerzo muy significativo que se ha hecho en este primer año de administración del presidente de la República. Yo te pregunto, ¿si de veras todo es culpa de los de atrás en la cuestión de inseguridad? No, por supuesto que no. O sea, también volvemos a lo mismo. O sea, ya empezó a gobernar y ya llegó el momento en donde él tiene que asumir la responsabilidad y establecer una estrategia real de seguridad. Insisto, 20% de la Guardia Nacional está haciendo policía migratoria. Y la Guardia Nacional no la aprobamos para eso. Ahora, sí me gustaría aprovechar para comentar también otro tema. Aquí no se ha dicho y no se le ha dicho a las y los mexicanos lo que representó este presupuesto, esta aprobación del presupuesto. ¿Por qué? Porque se le dio el 61% de todo el presupuesto a solo 6 estados gobernados por Morena. O sea, desmantelaron los otros 26 estados. Entonces, ahí sí que Morena y sus aliados nos expliquen qué le van a decir a los demás ciudadanos que le quitaron el recurso a estos 26 estados. Y esa es simplemente y claro para beneficiar a su partido. Les pregunto otra vez antes del corte, pregunta cerrada. Empiezo contigo, Joana. ¿Qué le podemos decir esperanzador a la ciudadanía? ¿Por dónde vamos a caminar para resolver este tema de la inseguridad? La justicia social inicia por poder darle condiciones de trabajo, de dignidad, de certidumbre, de vivienda, de salud a los sectores más desprotegidos, que es la gran mayoría de los mexicanos, y que en función y como resultado de eso vamos a tener justicia, vamos a tener seguridad y vamos a tener muchos otros beneficios que van de la mano del poder ayudar a los que más necesitan. Que este presupuesto es un presupuesto visionario, pero sí con un corte socialista que evidentemente pretende a través de estos programas poder reivindicar a estas clases sociales que siempre han estado olvidadas. Michelle, yo te pregunto, entonces, ¿qué le podemos decir a la señora que le acaban de robar la mochila al hijo cuando salía de la escuela o al marido cuando venía de regreso? ¿Qué le podemos decir? ¿Qué le dicen ustedes, los que hacen las leyes en este país? Híjole, que es lamentable que tengamos un presidente de la República que no acepte la realidad que estamos viviendo para poder cambiar de rumbo a este país. Porque de otra manera no hay manera. Porque él siempre va a estar presumiendo y no se va a dejar escuchar de los especialistas en materia de seguridad. Desafortunadamente, hasta que el presidente de la República escuche y entienda y quiera procesar datos y quiera cambiar el rumbo de este país, hasta entonces podemos tener alguna esperanza para que el tema de seguridad cambie. ¿Podrá cambiar el país si no hay avance en la inseguridad, en el control de la inseguridad? No, no lo creo. Yo creo que el país no cambia si no combatimos realmente la inseguridad. Al contrario, va a estar mucho peor. Y si a esto lo sumamos, por ejemplo, el tema económico, el tema de la inseguridad, o sea, el tema de que, por ejemplo, nuestro país finalmente no está teniendo un crecimiento, no estamos dando una respuesta a nada a la sociedad, por supuesto que no va a cambiar. Ustedes escuchan las voces de estas mujeres políticas profesionales. En un momento regresamos, una pausa. Entramos ya directamente a uno de los temas en el cual el presidente de la República ha puesto mayor énfasis, la política social, los programas sociales en este gobierno. Michelle, han sido muy beneficiados los programas sociales en este país.
Mira, los programas sociales siempre han existido. El tema es cuando se desvirtúan estos programas sociales. ¿Y por qué lo digo? Deben estar enfocados primero que nada para gente vulnerable. Ahora, lo que está sucediendo en este año de gobierno y con el presupuesto de los 400,000 millones de pesos en programas sociales es algo lamentable y preocupante, porque estamos exigiendo que haya reglas de operación. No se transparentan los recursos. Ya vivimos un año en donde jamás se transparentaron los recursos, ni siquiera sabemos a quién se los dieron, ni cómo se los dieron, ni siquiera tenemos esa manera de medir indicadores para ver si se regula la pobreza, si atiende la pobreza, o si realmente las personas que están recibiendo ese apoyo son realmente los que lo requieren. Y eso es gravísimo, porque al no haber reglas de operación y no transparentar los recursos, evidentemente hay corrupción. Entonces, ese es el tema de los programas sociales y lo más peligroso. Sí hay énfasis, un énfasis importante del gobierno del presidente López Obrador en los programas sociales, Giovanna. Totalmente, totalmente. Esa habrá de ser seguramente la política social que va a distinguir el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, como lo fue en la Ciudad de México, el poder universalizar en su momento el apoyo para las personas adultas mayores, para las personas con discapacidad, el sistema de becas para los jóvenes que no tenían oportunidad de acudir a la escuela si no era a través de este beneficio. Pero la verdad es que a mí me resulta irónico y la verdad es que hasta cierto punto un acto de cinismo hablar de que los programas sociales como hoy se están distribuyendo a la gente pudieran ser susceptibles de señalamientos de corrupción o de poca transparencia. Cuando venimos de sexenios, que no podemos negar tampoco la historia, aunque no nos vamos a refugiar en ella, en la que evidentemente veíamos los programas sociales funcionando a través de operadores políticos en procesos de carácter electoral. Era denuncia tras denuncia. Yo tuve la oportunidad de ser en un periodo de 4 años dirigente estatal de mi partido en mi tierra, Zacatecas, y era documentado cómo a través del Estado y de toda esta gran infraestructura administrativa se operaban este tipo de programas para poder persuadir a la gente de que votara por tal o cual candidato. No hay mayor época de opacidad en cuanto a la política social de nuestro país que las pasadas 2 administraciones. A mí me parece que incluso va a ser reconocido justamente por la transparencia con la que se está ejecutando el recurso etiquetado a los programas sociales, porque se está eliminando a todo tipo de cacicazgo, a todo tipo de liderazgo y a todo tipo de actor que intente a través de este recurso público manipular la conciencia de la gente en tiempos o no electorales, manipular la pobreza. Lo que es cierto hoy es que los programas sociales llegan directamente a quienes son beneficiarios sin que pueda intermediar en ellos ninguna presión de política o electoral o de ninguna otra naturaleza. Creo, insisto, que los programas sociales de la administración de Andrés Manuel López Obrador, uno, van a distinguir su sexenio. Nosotros aspiramos a que sea universal este beneficio, pero incluso te adelanto, aspiramos a que podamos hacer reformas a la Constitución para que se reconozca como un derecho constitucional el que los beneficiarios adultos mayores, los jóvenes que no tienen oportunidad de acudir a la escuela y no tienen una fuente de empleo y las personas con capacidades diferentes reciban de manera obligatoria del Estado este apoyo, independientemente de que continúe o no la administración de Andrés Manuel López Obrador. Pilar, déjame preguntarte y a ver si tú me ayudas a que la gente en casa nos entienda. Sin duda que este presupuesto, de manera importante, generó recortes en programas de salud, en instancias infantiles, en fin. ¿Cómo entender estos programas sociales desde la visión que se está generando en tu partido, Movimiento Ciudadano? A ver, yo entiendo que este gobierno y uno de sus grandes lemas es combatir la corrupción. Y entiendo y estoy de acuerdo. Hay que combatir la corrupción donde sea que esté y en cualquier sector que esté. Pongamos un ejemplo, las estancias infantiles. Si las estancias infantiles desaparecieron porque había corrupción, eso no era lo correcto. Lo correcto era que desaparecieran en las que había corrupción.
las que tenían esos padrones generalizar. aumentados, claro, las que tenían los padrones aumentados, las que tenían, obviamente, las que estaba comprobado que finalmente había ahí corrupción, pues había que ir contra esas estancias infantiles, cerrarlas y que fueran a la cárcel inclusive los dueños de esas estancias infantiles, pero no por ellos que cerraran todas las estancias infantiles. Y entonces decir, y ahora les vamos a dar el recurso a los abuelitos para que cuiden a los nietos. Y yo quisiera saber algún abuelito al que ya le haya llegado el recurso, porque Y que lo aplique. yo en lo personal no conozco a ninguno, perdón, pero no conozco a ninguno y he preguntado al que le haya llegado ya el recurso y que sea ese recurso para poder cuidar a su nieto, porque se desapareció la estancia infantil. Entonces yo creo y coincido que bueno, estos ayudas sociales para grupos vulnerables está bien que existan siempre y cuando sí sean reales, porque ¿dónde están realmente? Y por ejemplo, el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. ¿No sería mejor darles empleo a los jóvenes en lugar de darles un apoyo económico? Yo creo que lo mejor es construir, es hacer cosas diferentes. Enseñarles a pescar o darles el pescado, que es lo mejor. Claro, ¿por qué darles un pescado? Mejor enséñales a pescar. Ahora, un grupo vulnerable, los migrantes. Desapareció completamente del presupuesto todo apoyo a migrantes. Había un fondo de migralidad y existía el programa 3x1 para migrantes. Está completamente desaparecido el presupuesto. Entonces, ¿dónde está realmente ese apoyo a los grupos vulnerables? Porque algunos pues no los ayudan. Y toco el tema de los migrantes porque además los migrantes, nosotros nos envían de remesas a nuestro país más de 33,000 millones de dólares al año. La fuente más alta de ingresos de y este nosotros país. Ni siquiera les regresamos con un programa que quedara en el presupuesto. Es simplemente borrarlos del mapa a los mexicanos en el exterior. ¿Qué dato? Michelle, hay muchas personas que reciben estos beneficios sociales o por lo menos están en papel que van a ser así. Sin embargo, aquí hemos recibido infinidad de llamadas, correos, todo que nos dicen, ya me llegó mi tarjeta de apoyo, tarjeta del bienestar, pero no tiene dinero. ¿Qué pasa? ¿Qué entendemos con esto entonces? ¿Dónde está el apoyo? ¿Dónde está? Esa es la gran pregunta del millón. ¿Quién está entregando ese dinero? De los muchos millones. ¿Y cómo lo están entregando? ¿A quién se le están entregando? ¿Y por qué están llegando vacías esas tarjetas? Vuelvo a lo mismo. Mientras no haya reglas de operación, mientras no haya transparencia en los recursos, eso es lo que va a estar sucediendo, Eduardo. Corrupción. Eso es lo que este gobierno está promoviendo. Parece ser que Andrés Manuel aprendió muy bien de sus orígenes, porque hay un video claramente donde él dice que tienen la compra de voto y lo han modernizado. Y esto es eso, están entregando directamente el dinero. Eso es comprar el voto. Aprendió bastante bien. Giovanna, yo te pregunto, nunca en la historia de este país, por lo menos se había hecho público, la escasez de medicamentos que había. Estaba el Seguro Popular, pues ya no existe. ¿De veras eso es apoyo social? Qué bueno que me preguntas, porque mira, el Seguro Popular como tal desapareció hace 15 días. Lo votamos y lo discutimos justamente en el Senado de la República. La desaparición del Seguro Popular para poder crear un instituto que concentre a todas las instituciones de salud en el país. ¿Cuál es el beneficio de esta nueva institución? El Seguro Popular en el pasado te contemplaba un catálogo de 1,000 padecimientos. Ahora, por ley, el Estado está obligado a atender, diagnosticar más de 3,000 padecimientos. O sea, no solamente no se fortalece el pasado programa del Seguro Popular, sino que se pueda crear de manera más fuerte una institución que haga uniforme la atención, el catálogo de padecimientos, pero también la compra y abastecimiento de los mismos. Porque hablar de que hubo un periodo de tiempo donde hubo desabasto de medicamentos y olvidarnos de que en Veracruz hubo un escandalazo que la verdad conmocionó a todos los mexicanos, porque a los niños que padecían cáncer, en vez de darles el líquido del medicamento para las quimioterapias, les daban agua, pues evidentemente que no puede existir una cosa con otra. ¿Qué se está haciendo? Evitar que justamente esos laboratorios, esos círculos de corrupción puedan seguir gestándose en esta nueva administración. Se crea una institución que centraliza las licitaciones, la compra y que garantiza por lo mismo el abasto de ese medicamento, del tratamiento,
de cada uno de los pacientes que vayan a atenderse a estas instituciones públicas. Pero lo más importante que es, habrá de encontrarse un justo equilibrio en cuanto al gasto que se da en materia de seguridad social o los programas de salud, apoyo los social, programas sí. de salud. Un dato importante, Eduardo. Hoy en día, de 10 trabajadores del sector salud, 8 son de carácter administrativo y 2 son técnicos o operativos. Es decir, hay mucho más burocracia en el ámbito de salud que médicos o enfermeras que te estén atendiendo y diagnosticando en las comunidades o en los centros de salud, en los propios hospitales. Se necesita, obviamente, reconstruir ese sistema y lo vamos a lograr a través de la votación que hicimos de esta nueva institución. En Movimiento Ciudadano, los diputados de Movimiento Ciudadano ven que los programas de asistencia social en este gobierno han avanzado. No han avanzado. O sea, la verdad es que no tenemos, como lo comentaba Michelle, es que no están transparentes. O sea, no estamos en contra de un programa de asistencia social para grupos vulnerables, no estamos en contra de eso, pero sí de que sean transparentes y de que sepamos qué está sucediendo realmente con el recurso, a quién se le está dando el recurso, cómo y por qué se le está dando el recurso. En Acción Nacional han visto que ha avanzado los diputados de Acción Nacional los programas de apoyo social en bien del país. No, por supuesto que no. Casos como el que tú mencionas también a nosotros nos han tocado en nuestras casas de gestión, que les dicen que sí y a la mera hora no se los dan y ni les dicen cuándo. Entonces, en realidad no ha avanzado nada y mucho menos es apostándole a disminuir la pobreza de este país. ¿Y los senadores del Partido del Trabajo sí ven que han avanzado los programas sociales en este país? Total y absolutamente. Porque nosotros definitivamente estamos a ras de suelo, conviviendo con la gente, recorriendo los municipios, las comunidades. Estamos en constante comunicación con los responsables de la operatividad de estos programas, que son los delegados estatales, y cuando llegan, porque sin duda lo han llegado, madres, padres, adultos mayores o jóvenes, que les llegó la tarjeta y que no tiene fondos, pues inmediatamente los canalizamos con el delegado y se resuelve su situación. Lo vamos a canalizar aquí con la senadora porque yo tengo muchos casos que no les han resuelto. Será un placer. Ya tiene la oficina abierta Sí. la senadora desde Gracias. su curul que nos oriente. Con mucho Vamos a gusto. hacer una pausa, pero quedan 5 años de gobierno. ¿Qué dicen nuestras jóvenes legisladoras de eso? ¿Hacia dónde vamos? En un momento regresamos. 5 años son los que quedan por delante de esta administración. Y yo les pediría a nuestras invitadas, a la representante de Acción Nacional, de Movimiento del Trabajo, de Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo, que nos den una conclusión de por dónde vamos a avanzar, cómo lo ven ustedes. Tienen 1 minuto para que podamos tener réplica. Por favor, adelante. Bueno, yo veo el 2020 como un año en el que van a consolidarse muchas de las estrategias que tuvieron origen este año y que habrán, en el caso particular de los programas sociales, de poder llegar a cada uno de los rincones del país, en el que podrán afianzarse estrategias en materia de inteligencia y de seguridad, en el que sin duda a través de estas medidas de austeridad que se han implementado y de la nueva distribución del gasto público vamos a poder observar una mayor cantidad de resultados en satisfacción de la gente respecto a la justicia social que pueda darse, y que en materia de salud, que es un tema que evidentemente a nosotros nos preocupa muchísimo, podemos ir avanzando. Creo que el próximo año va a ser un año muy importante, insisto, porque habrán de consolidarse muchas de las políticas que tienen su origen en estos meses y que requieren evidentemente de tiempo para madurarse y para poder dar resultados. Tenemos 5 años por delante. Hay esperanza, ¿no? Pues depende de qué actitud tenga el presidente. Mira, Eduardo, lo que sí quiero decir es que, reitero, queremos que le vaya bien al presidente. Acción Nacional quiere que le vaya bien al presidente. Y creo que en esta mesa todos queremos que le vaya bien a México. Entonces, por ende, lo único que le pedimos al presidente es que no se tome personal nuestros señalamientos, ni de la oposición, ni incluso de la gente que también votó por ellos. No se los tome personal, es un llamado a hacer las cosas de manera distinta. Y de manera distinta, ¿por qué? Porque los indicadores van mal. Cuenta con Acción Nacional para que esto mejore, pero que se deje ayudar. Además, lo más preocupante también es que él no quiere cambiar el rumbo, no quiere escuchar. Lo que hemos visto en todas las mañaneras, que es que quiere seguir dividiendo al país, que quiere seguir culpando al pasado y que además también niega realidades, como bien lo comenté desde el inicio, diciendo que él tiene otros datos. Veamos ahora los resultados, Eduardo.
Hoy nos damos cuenta de la caída en aceptación del mismo presidente y de su partido en 15 puntos. Y esto en aceptación. Y esto responde precisamente que la gente ya está harta de pretextos, harta de excusas, que exige resultados. Y lamentablemente López Obrador no está dando resultados. Necesitamos un presidente que más que hablar, se ponga a trabajar. Pilar, ¿cómo puedes tú resumir realmente este primer año de gobierno y sobre todo para adelante? ¿Cómo vamos? Yo veo que este siguiente año va a ser un año muy complicado, muy difícil. La verdad, me gustaría ser positiva, pero creo que no. Creo que económicamente no nos va a ir muy bien al país, que digamos. Creo que el tema de la seguridad no se va a poder resolver tan rápido en el siguiente año, entonces me parece que las cosas van a seguir mal en el tema de seguridad. Y esta cosa que comentaba Michelle, de polarizar a la sociedad, esto de estar con es como un divide y vencerás. Entonces, chairos y fifís, nadie somos chairos y fifís, somos mexicanos y todos queremos un mejor México. También en Movimiento Ciudadano le hemos dado nuestros votos al presidente cuando creemos que las cosas de verdad son buenas, con una buena intención y pueden hacerse bien, como fue en la Guardia Nacional, que lamentablemente hasta ahorita no ha dado lo que todos esperábamos que dieran, pero tuvo nuestros votos para poder hacerlo. Y lo hemos apoyado también y lo seguiremos apoyando en las cosas que creemos que son fundamentales para el país. Pero también estaremos para levantar la voz cuando creemos que las cosas no están avanzando bien, cuando no se están obteniendo resultados, cuando las cosas no son transparentes, cuando se están haciendo estos recortes tan significativos en materia de salud, sobre todo en los servicios de salud estatal, sobre todo con enfermedades como es el VIH, SIDA, enfermedades de transmisión sexual, el embarazo de las adolescentes. O sea, en todo esto hubo muchos recortes muy fuertes, muy graves, que no sé cómo vamos a salir adelante. Entonces, este tema que comentaba, senadora, del desabasto de medicamentos que se dio, a mí también es una cosa que yo digo, a ver, sí, vuelvo a lo mismo, había corrupción con muchos laboratorios probablemente, no creo que todos, pero aún así se debió pensar en un plan B y no haber recortado los medicamentos porque había corrupción. Tenían que tener un plan B para decir, vamos a recortar, pero aquí están los medicamentos. Porque de verdad me parece una falta de respeto que había muchos legisladores que decían, por favor, ténganos paciencia. Yo decía, yo quisiera que le dijeran eso a las madres que tienen un hijo enfermo de cáncer. Ténganme paciencia cuando el hijo se está muriendo. Esas cosas deben cambiar, si no, de verdad, aquí en el país las cosas van a ir muy mal. Tenemos un panorama mundial no muy halagüeño para por lo menos 2020. En México, ¿cómo podemos caminar? Tenemos un minuto, les pido de favor que sean lo más concretos para que ustedes nos puedan dar su opinión antes de irnos. ¿Cómo podemos caminar para hacer un México mejor? ¿Por dónde podemos caminar, Giovanna? Mira, en principio, por la solidaridad, el respeto, los buenos principios individuales que cada uno de nosotros como ciudadanos estamos obligados a hacer. En segunda, el actuar con rectitud, Eduardo, a final de cuentas es que la circunstancia por la que está atravesando el país de descomposición social, de corrupción, no la gesta, no la hace y no la resuelve exclusivamente el Estado. Nosotros como ciudadanos tenemos una gran responsabilidad y la escala de valores que hay hoy en día en la sociedad lamentablemente ha consentido que se esté viviendo un momento tan triste en la historia de nuestra nación. Todos podemos hacer algo por cambiar la circunstancia de nuestro país, comportarnos de manera adecuada, ser respetuosos con las leyes, ser respetuosos con el prójimo y actuar de manera honesta y con transparencia. Pilar, ¿ves tú que hay forma de poder avanzar? Sí hay forma de poder avanzar, creo que todos podemos estar abiertos obviamente al diálogo siempre y cuando sea en beneficio de este país, en beneficio de todos y no solamente de unos cuantos, porque si no, entonces no va a haber ningún cambio. O sea, creo que hay la voluntad, por supuesto que hay la voluntad y va a seguir habiendo la voluntad, pero también hay algunas cosas que a mi manera de ver sí el Ejecutivo debe de cambiar para que este país pueda caminar de una manera más acelerada, por decirlo así. ¿El presidente tiene que cambiar? Tiene que dejarse ayudar de especialistas en distintas materias. Yo creo que también para que pueda avanzar tiene que apostarle a la salud, porque hubo una disminución de 3,000 millones de pesos en términos reales, y eso significa que no les va a alcanzar para
y las familias propias van a tener que costear sus propios medicamentos y sus propias enfermedades. Tiene que apostarle al campo, tiene que apostarle a incrementar las inversiones en México para generar empleos y para que disminuya la pobreza y disminuya la inseguridad. Tiene que apostarle a rubros donde en el presupuesto del 2020 no se vio reflejado y únicamente le da, insisto, el 61% del presupuesto se lo está dando a 6 estados gobernados por Morena. Que de verdad den la cara los diputados de Morena y sus aliados. ¿Y qué les van a responder a los ciudadanos que les quitaron ese recurso? Ya escucharon ustedes las voces de estas jóvenes políticas profesionales que dedican nada más 24 horas del día a su ejercicio profesional en bien de este país. Antes de despedirnos, yo nada más le quisiera hacer un comentario. Se eligió al presidente Andrés Manuel López Obrador, sin duda, por el cansancio y exceso que se cometió en administraciones pasadas, del color que usted quiera y lo vea. Pero la pregunta es, ¿realmente se ha cambiado? ¿Estamos en el camino? Entonces mejor que nadie en casa tiene la decisión. Y bueno, aquí juntos hacemos el programa a fondo. Le quiero agradecer mucho la presencia de Giovanna Bañuelos, miembro del Partido del Trabajo. Senadora, muchas gracias por venir. Al contrario, Eduardo, gracias a ti. Pilar Lozano, de Movimiento Ciudadano, diputada federal. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Eduardo. Michelle González, del Partido Acción Nacional, diputada federal. Gracias por venir y pues por hacer este programa juntos. Hasta luego, hasta la próxima.